Muy bien, entonces, uveitis posterior. Antes que iniciar, eh, ¿alguien me ayuda? Debieron de haber visto uveitis anterior y después posterior. Pero pues por X o Y el destino, primero van a ver posterior. Entonces voy a hablarles poquito de la clasificación. La clasificación que se utiliza para clasificar la uveitis es el Sun Working Group. Ese es el nombre correcto, es el nombre ideal, ese es lo que espero que me hayan puesto en sus respuestas. No. ¿Ok? ¿Eso el qué? ¿Ok? Entonces, más que nada, porque es importante, esta es la única clasificación actual que se usa de uveitis. Entonces, el Sun Working Group Anatomy divide las uveitis en anterior, intermedia, posterior y panuveitis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer eso? Porque lo que tengamos en los síntomas va a ser lo que nos va a ayudar a diferenciar cada una de estas. Más adelante ustedes van a ver con mayor profundidad esta clasificación, pero esto es para que se den una empapada rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice también esta clasificación? Nos dice el tipo de celularidad que vamos a encontrar o flare. Entonces, ¿esto qué nos significa? Nosotros vamos a poner nuestra lámpara de hendidura chiquita en un tamaño de 1 por 1 y vamos a contar el número de células que veamos que pasen. ¿Ok? Y conforme al número de células que veamos que pasen, va a ser el grado que le vamos a dar, ya sea 0, 0.5, 1, 2, bla, bla, bla. Entonces, lámpara hendidura para el de pipa 45 grados, 1 por 1, se enfoca y tienen que verse lucecitas pasar. Es difícil al inicio, por eso les digo, practiquen, 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 métanse en la lámpara hendidura. ¿Para qué? Para que aprendan a enfocarse en cámara anterior, en el humor acuoso. ¿Ok? Y bueno, también posterior a esto va a modificarlo también a lo que viene siendo el grado en cuanto a la intensidad. Entonces, vamos a ver si hay detalles en el iris o el cristalino, si hay fibrinas, si hay membranas, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo que no me pongan son nada más? Porque son es sol y SUN mayúscula significa estandarización de la nomenclatura de uveitis. ¿Ok? Eso significa son. Muy bien. Entonces, algo que también nos va a hablar esta clasificación va a ser cómo es el tiempo en el que se presentó, la duración y el curso de la enfermedad. ¿Ok? Si fue repentina o si ya era una insidiosa, si es una duración limitada o persistente. Hay pacientes con uveitis que se relacionan, se relaciona a procesos crónicos usualmente largos. A largos que nos estamos refiriendo, 3 meses. ¿Ok? Más de 3 meses ya decimos que es algo persistente, una uveitis de repetición. ¿Ok? Y pues el curso, si es activa, si es recurrente o crónica. Como les mencioné, parteaguas aquí vienen siendo 3 meses. ¿Ok? Y bueno, también nos habla de lo que viene siendo cómo es que está la enfermedad, si está inactiva, si está en remisión, si hay actividad peor. Y bueno, les digo, esto lo van a ver más a profundidad después, pero más o menos para empaparles y más o menos sepan de lo que estoy hablando. Entonces, esta es específicamente del artículo que les envié, pero es una manera buena de clasificar la uveitis posterior como infecciosa y no infecciosa. ¿Ok? Mano. Ah. Entonces, las infecciosas, como su nombre lo dice, la mayoría son infecciosos. Entonces, toxocara, toxoplasma, tuberculosis, sífilis, VIH, no infecciosa, VKH y síndrome de puntos blancos. Así de fácil. Esa era una pregunta también.
¿Qué es lo que el paciente en general les va a referir? Les va a referir tanto toxias, disopsias, baja visión, defectos campimétricos. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay una alteración. ¿Ok? En general. O sea, el paciente te puede decir, veo puntitos blancos que se mueven de arriba para abajo. Ah, puede ser todo. Pero tengo artritis reumatoide, pero tengo sífilis, pero tengo... Van haciendo el diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, espérenme. Muy bien. Porque puede ser uni o bilateral. Cuando es bilateral, está asociada a enfermedades infecciosas. ¿Ok? Será otra pregunta, creo. Entonces, TB, sífilis, VIH y aparte VKH nos van a llegar a producir una enfermedad bilateral. ¿Ok? Entonces, la clínica específica va a ser según la etiología. Es una enfermedad, o sea, uveitis posterior es una patología amplia. ¿Por qué? Porque abarca muchas enfermedades. ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos, ¿cómo hace la orientación diagnóstica en nosotros para pensar esto es una uveitis, me suena, me huele, lo que quiera? Entonces, va a ser una imagen característica y típica de fondo de ojo. Ahorita las vamos a ver conforme vayamos pasando las patologías, pero más o menos para que tengan eso en cuenta. Hay que confirmar con investigaciones específicas. No todas las enfermedades es como que, sí, tienes esto y ya. No, hay que asegurarnos que el paciente tenga X enfermedad. Vamos a tratar la causa principal. ¿Por qué? Porque si el paciente está mal tratado de su artritis reumatoide, por nosotros más esteroides que alimentamos no vamos a ayudar a controlar nada. ¿Por qué? Porque la patología de base está afectada. Esteroides sistémicos como terapia antiinflamatoria adicional y hay que evitar esteroides periauriculares o intravenosos. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, las infecciosas, vamos a iniciar con toxoplasma. Entonces, toxoplasma viene siendo una enfermedad muy común en Latinoamérica en general. Cuando vayan a Guate van a ver toxo hasta más no poder. En México me ha tocado ver 2 y yo soy del norte donde se come mucha carne y la neta me ha tocado ver 2 toxos. O sea, a mí en México no se me hace tan común, no sé bien qué diga la estadística, pero de todos modos, para lo que viene siendo todo el sur o centro, va a ser más común. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar el famoso signo faro de la niebla o faro en la niebla. Ahorita les voy a presentar un video donde va a explicar específicamente qué es lo que tiene cada uno. Pero bueno, esta va a ser una inflamación del vitro suprayacente. ¿Cómo se va a ver? Borroso, como si fuera niebla. Una cicatriz retinocoroidea pigmentada. Esta cicatriz es característica del tóxico. ¿Ok? Si se alcanzan a ver, tienen sus bordes negros y adentro, ¿cómo está? Blanco, ¿verdad? El toxo tiene una predisposición a atacar central, o sea mácula. Pero pues no necesariamente si está en la periferia decir, no, no es toxo. ¿Por qué? Porque la cicatriz es característica del toxo. ¿Ok? Y pues una inflamación vitrea, como les ya comenté, puede ser leve, moderada o grave y una vasculitis retiniana. O sea, va a haber inflamación a más no poder. El segmento anterior, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar hipertensión ocular inflamatoria en un 10 a un 15% de los casos. Podemos encontrar idiosinclitis y precipitados queráticos. Ahora, aguas con eso. Precipitados queráticos no es igual a todos. Los precipitados te van a hablar de una inflamación constante que ha sucedido que va a producir esos procesos. ¿Ok? Entonces, nos está hablando de un proceso inflamatorio crónico que el paciente ha presentado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas enfermedades van a compartir estos precipitados. Y pues se van a ver más los datos entre la. Y bueno, espero que escuchen.
Entonces, pues prácticamente lo que nos está diciendo este video, ese es el signo de Fara en la niebla, nos está hablando de una inflamación generalizada, ¿ok? Yo sé que ahorita están batallándole, pero cuando logren entrar a ver fondo de ojo, se debe ver un medio claro, transparente. Si no ven un medio claro, transparente, sospechan en algo. No necesariamente significa, no veo, es vitritis. No, también puede ser sangre, también puede ser celulosidad, puede ser varias cosas. Entonces, pero cuando logren enfocarse bien, van a empezar a ver como que se ve así como literal un faro de niebla. Ahora sí, las descripciones hay veces que yo, ay no, ¿cómo le voy a ver cara de gato y perro eso? Pero bueno, a eso sí le veo caro. ¿Por qué? Porque vas a ver inflamación, vas a ver un punto blanco, vas a ver todo inflamado, elevado. ¿Ok? Es un video que pues, es sencillo, pero te está hablando de los diferentes tipos de vitritis que vas a encontrar en un paciente. ¿Ok? No les digo, no nada más es decir, tiene vitritis y ya. Ok, ¿cuánto? ¿Cómo es? ¿Ok? Eso es importante también. Entonces, toxoplasma. Hay que recordar, el toxoplasma, el huésped definitivo, ajá, viene siendo el gato. Pobrecitos gatos están bien satanizados, pero pues ni modo, es así, es lo que describe la etiología. Pero también es muy común que encontremos la infección por medio de ganado. ¿Okay? Entonces, por comer carne mal cocida, verduras mal cocidas, moluscos, etcétera, vamos a llegar a tener la toxo. ¿Y cuál es el agente etiopatológico? Toxoplasma gondii. ¿Okay? El tipo 1 es el que más afecta a los humanos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? PCR, IgG o IgM. Recuerden, IgG pasado, IgM activa. ¿Ok? No necesariamente a todos los pacientes les vamos a pedir IgG, IgM o PCR. ¿Por qué? Porque es cara, es tardada y ustedes van a saber diagnosticar bien. Pero por fines legales es importante que ustedes aprendan esto. ¿Ok? Y el tratamiento. Ahorita cuando estaban repasando, escuché que alguien dijo, ¿el tratamiento es? Muy bien. ¿Y en México tenemos esos? Entonces, ¿qué vamos a dar? Los esteroides, qué bueno que lo mencionan. Los esteroides se dan 48 horas posterior. No vayan a iniciar tratamiento ya con esteroides, por favor. Recuerden, eso es cuando estudian medicina general. Aquí también lo ven otra vez. ¿Ok? Y en los alérgicos a las sulfas, ¿qué les vamos a dar? Así. ¿Ok? Importantísimo. Después les voy a pasar un folleto que tengo de Toxo, está muy padre, donde te dan el tratamiento así esquematizado, bien bonito. Bueno, Bartonella. Esta es una enfermedad que te va a presentar muchos signos. ¿Se acuerdan en la última clase de retinopatía hipertensiva que les pregunté, ¿qué es esto? Estrella macular. Y les dije, no es de característico de, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque en Bartonella nos pueden presentar estrellas maculares. ¿Ok? Pero ya saben identificar, les parecen una estrellita, no necesariamente tiene que ser completo para que digan es una estrella.
Puede ser la mitad y también se consigue una estrella macular. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar los pacientes? Van a presentar linfadenopatía submandibular, van a presentar pústulas, pruriginosas o no, ligeramente dolorosas, el síndrome óculo-glandular de Parinau. Eso me acuerdo yo muchísimo cuando estaba en medicina general, que era así como que me llama mucho la atención porque Parinau. ¿Pero por qué? Porque se presenta en diferentes partes, no solamente es en ojos, es ojos, oídos y ganglios linfáticos. ¿Ok? Y pues van a encontrar neuroretinitis con edema de nervio óptico. Entonces, hay que recordar que la mayoría de los diagnósticos de las patologías que vamos a ver hoy, se relacionan mucho a la etiología, como les mencioné en el cuadro inicial. Los signos clínicos característicos van a depender de la etiología de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que produce la bartonelosis? Esa es parte de la pregunta también. Si pues me pusieron Bartonella Gensae, perfecto. Si me pusieron Bartonella nada más, mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen diferentes. Es nombre y apellido. Entonces, el arañazo de gato va a producirles Bartonella. Pobrecitos gatos, les digo, están bien satanizados. El diagnóstico, entonces, va a ser con ELISA, va a ser con biopsia, cultivo. En el OCT, si le pedimos nada más, vamos a encontrar un líquido suprapiniano y una campimetría con un defecto campimétrico. Punto. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Doxy, 100 miligramos cada 12 horas. Y en niños menores de 12 años, eritromicina o aciatropina. Toxocara. Aquí más que nada vamos a encontrar una lesión blanca, borrosa, mal definida, con una vitritis subyacente. Entonces, tal cual, la primera imagen. Lesión blanca, con bordes mal definidos. Aquí se ven definidos, pero aquí ya ¿no? Y una vitritis subyacente. Fíjate, como que medio borrosito aquí a un lado, ¿no? Esto viene siendo lo característico del toxocara. Es en el 46 a 25% de los casos se puede presentar un granuloma central posterior. El periférico se puede presentar de un 20 a 40%. ¿Se acuerdan que les dije? El toxo es característico de esto. Bordes negros. Sí. ¿Ven bordes negros? No, ¿verdad? Entonces hay que aprender a entrenar el ojo. Les recuerdo, el ojo no va a diagnosticar cosas que el cerebro no sabe. Pero es importante leer. ¿Okay? Muy bien, y endoftalmitis crónicas en un 25%. Esta no es una imagen de endoftalmitis crónica, pero es más o menos para que tengan la idea, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema aquí? Hay dos tipos, Toxocara canis y Toxocara caquis. O sea que los perros y los gatos nos pueden llegar a producir el daño. ¿Qué son? Nematodos intestinales. Se transmiten por las heces. Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque sabemos que es como una larva, es un gusanito. ¿Cómo vamos a tratarlo? ¿Ok? Es importante recordar la etiología para poder dar tratamientos. ¿Ok? Mebendazol. ¿Ok? 100 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días aproximadamente. Hacerle cicloplegia. A la mayoría de los pacientes que van a ver les vamos a estar haciendo cicloplegia. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir el dolor en una parte. Hay artículos que dicen que no, hay otros artículos que sí, y otros aparte ayudamos a que se evite sinequias o membranas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso inflamatorio grave. Si nosotros dejamos la pupila normal, por así decirlo, la inflamación va a llegar, se va a producir inflamación, membranas y van a traer los sinequias y pobrecitos, ¿para qué? Y esteroides. Ubia se trata y se maneja con esteroides, ¿ok? Prácticamente ese es el tratamiento en mucho de las uveitis. Pero pues hay que recordar que no todos los esteroides también no son tan benignos. También son malignos. También pueden llegar a causar cosas. También tienen sus contraindicaciones. Hay que tomar todo esto en consideración antes de dejar un esteroide a lo menso. Entonces, esteroides tópicos o perioculares, corticosteroides orales a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Y el diagnóstico, pues ELISA o un eco modo B. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que sí o sí todavía se presenta en México, también en otras partes de Latinoamérica.
o Centroamérica, donde es una enfermedad que es una uveitis anterior granulomatosa. Característico, palabra básica, granulomatosa, ¿ok? Vamos a encontrar una coroiditis diseminada bilateral, lesiones múltiples, discretas, amarillas, de tamaño variable, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que les dije, todos los puntitos blancos no necesariamente tienen que ser hipertensión? ¿Sí? Puntitos blancos chiquitos, amarillos, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar, hay que aprender a ver toda la clínica del paciente para poder pensar en algo. Y también vamos a presentar neovascularización subretiniana. Esto es más que nada un proceso crónico. La etiología, Mycobacterium tuberculosis. Diagnóstico, exclusión. ¿Okay? Ustedes saben que existen pruebas para TB, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la clásica? El PPD. ¿Y qué te dice el PPD? Que si es menos de 5 centímetros o menos de 6, este es diagnóstico. Pero si es mayor de quién sabe qué tanto, pero es que todos los que están vacunados con tuberculosis van a presentar. ¿Sí? Entonces, ¿es una prueba específica? Sí, pero también es muy inespecífica. O sea, ¿por qué? Porque se puede relacionar a muchas cosas. Entonces, diagnóstico de exclusión. También pueden pedir radiografía de tórax, lumbar o muscular clínica. El tratamiento de la TB, ¿alguien se acuerda? Perfecto. Entonces, hay que recordar que el régimen de tratamientos antituberculosis se va a dar dependiendo de la fase que se encuentre el paciente, ya sea fase inicial, de continuación, de supervisación o si necesitamos agregarles algo más o si es a largo plazo. Usualmente eso es un tratamiento en conjunto. Aquí es donde cabe mencionarles y recordarles que si el paciente tiene una patología de base que no se trata, el ojo va a seguir sufriendo. Entonces, les llega un paciente con estos casos clínicos, con estos datos clínicos que ustedes están sospechando en la TB y el paciente es tuberculoso conocido, ¿qué van a hacer? Pues se lo envías a quien esté tratando la TB. Te escuché darle tratamiento. No, hay que enviarlos, ¿ok? Ustedes son oftalmólogos, no son infectólogos. ¿Ok? Saben qué tratamiento va a dar, saben qué medicamento se le va a dar y qué efectos puede llegar a producir. Pero ustedes ya tienen que empezar como oftalmólogos. ¿Ok? No estoy diciendo que pues se deshagan de todos sus conocimientos, pero que recuerden. Sífilis, conocida también como la gran indicadora. Muy bien. ¿Por qué? Porque te da todo y nada a la vez. Entonces, como te da todo y nada a la vez, te va a dar todo en el ojo. En la córnea vamos a encontrar queratitis estromal, en el tartubial vamos a encontrar una corioretinitis placoide posterior, en la retina vamos a encontrar vasculitis, vamos a encontrar desprendimientos de retina serosos, reumatológicos, traccionales, retinochoroiditis, en el nervio óptico vamos a encontrar atropia, papiledema, y en la pupila vamos a encontrar la pupila de Argyll-Robertson. Esta es más que nada en pacientes que ya tienen una enfermedad crónica. ¿Ok? No es normal encontrar esto en un paciente con una sífilis que apenas está iniciando. Yo no he visto ninguna, gracias a Dios, en mi vida, pero es importante conocerla para saberla identificar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la pupila de Robertson, de Argyll-Robertson? Cuando nosotros ponemos luz sobre el ojo, ¿qué es lo que pasa? Se hace miosis, muy bien. Y en estos pacientes, al pasarle la luz, no van a hacer la miosis. Pero al ser convergencia, van a presentar miosis. ¿Cómo se va a ver esto? Tal cual muestra aquí en el video. Entonces, lucecita, no se hace miosis. El otro ojito, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Vamos a hacer la convergencia. ¿Sí se fijaron? ¿Sí? Esto es en estadios avanzados, pero es importante que lo reconozcan, ¿ok? Muy bien. Entonces, etiología. Muy bien. Entonces, el diagnóstico se da como
pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿ok? Dentro de las no treponémicas tenemos el BDRL, que es más que nada cuantitativo. Y las treponémicas tenemos el FTA, el ABS, el TTPA, el EIA. Esto más que nada, las treponémicas nos habla sobre su cronicidad y la exposición que ha tenido el paciente, ¿ok? Y el tratamiento, penicilina, ¿ok? Entonces hay que recordar pues que hay personas que son alérgicas a la penicilina y hay que buscarle sus alternativas, pero bueno. No infecciosas. Tenemos al Koyanagi Harada. Esta es una enfermedad autoinmune. Se va a presentar con cuadros de uveitis, alopecia, vitiligo y disacusia. Se presenta principalmente en asiáticos, en latinos, en mujeres, en personas de tez oscuras y tienen usualmente antecedentes de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente? Mujer que casi no escucha, sin cuello, chaparritas, con cambios de coloración en la piel. Sospechamos, tienen artritis reumatoide, tienen alopecia. ¿Estamos pensando? ¿Okay? Pueden haber otras enfermedades que sean muy similares, ejemplo, sífilis, pero es más o menos para que se orienten ustedes hacia ese diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahora sí que dentro de la oftalmología? Lo que nos importa, cambios de coloración, en lo que vienen siendo piel, cejas, pestañas, pelo. Tienen pestañitas blancas y eso es un niño. No tienen por qué tener pestañas blancas. Las cejitas también, el pelo también. Hay que recordar que esta es una enfermedad que tiene diferentes fases. Tiene la fase prodrómica, la uveítica, la crónica y la convaleciente. Entonces, la prodrómica vienen siendo síntomas en general, fiebre, cefalea, dolor, mareos, visión borrosa, etc. Ya en la uveítica es donde van a tener un poquito más de signos enfocados hacia el ojo. ¿Por qué? Porque su uveítica o uvea, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Visión borrosa unilateral, que progresa a ser bilateral. ¿Ok? Importante recordar eso. Engrosamiento de la coroides posterior, vamos a tener elevación de la retinocoroides peripapilar, hiperemia y edema del ojo. Y también un desprendimiento pueden llegar a tener. Perdón. Entonces, la versión crónica ya vamos a encontrar peores cosas. Vitiligo, poliosis, despigmentación de la coroides y el signo de ay, Dios santo, siempre se me cuenta. Sugiura. Ajá, sí, gracias. Que más que nada es un vitiligo. ¿Ok? Y la fase convaleciente van a ser 3 meses después de que empezó con la fase uveítica. ¿Ok? Entonces, después de que presentamos poliosis de cejas y pestañas, pérdida de cabello y vitiligo, vamos a presentar la convaleciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar principalmente en los pacientes? El vitiligo, los cambios de coloración y viene siendo el vitiligo en la coroides. ¿Ve el signo, doctora? ¿Este? No, el de acá. Porque decía que estaba en el vitiligo. El vitiligo pelín. Cuando uno ve en la conjuntiva así manchas hiperpigmentadas, uno las describe así o le coloca vitiligo. No, siempre recuerda que hay que describir lo que estamos viendo, no el diagnóstico. O sea, como por ejemplo, cuando ponen terigión, no es terigión, es crecimiento fibrovascular, bla, 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 bla. Entonces vamos a poner manchas hipopigmentadas, bla. ¿Ok? No nada más es anexos íntegros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es una reacción autoinmune, donde las células T y los antígenos se van a pelear contra los melanocitos. Entonces van a causar cambios en la melanina y en el EPR, epitelio pigmentado. ¿Ok? Principalmente enfermedad de melanina, afecta cambios en todo lo que tenga color. Entonces, diagnóstico va a ser clínico, principalmente interrogatorio dirigido
Por eso es importante conocer la patología, no solamente pensar en el ojo. ¿Okay? Tienen que integrar todo. Ya van como 3 veces que se lo repito, pero pues por eso es la importancia de estas clases, ¿no? Tratamientos, vamos a darle 1 gramo de metilprednisolona, 100 miligramos de 100 miligramos de dexametasona IV por 3 días, y posterior a esto, vamos a iniciar vía oral, dosis reducción e inmunosuprimir al paciente. No les vamos a dar el gramo directamente, van a ser por bolos. Se va a dar 200 miligramos en 4 bolos, por así decirlo, al día, hasta acumular el gramo diario. Y es importante hospitalizar a estos pacientes, ¿ok? Porque les vas a estar pasando el bolo. Y necesitamos vigilar todo lo demás. Sarcoidiosis. Bueno, esta es una enfermedad que va a presentar diferentes cosas. Va a presentar precipitados queráticos en grasa de cordero o nódulos de coepe o busarca. Van a buscar ustedes cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, les digo, los precipitados queráticos o regioqueráticos no son característicos de una enfermedad, pero es importante que los reconozcan. Si se fijan, estos se ven diferentes a los que les enseñé en el primer cuarto. Entonces, vamos a presentar nódulos en la malla trabecular y sinequias anteriores periféricas en forma de tienda de campaña. Eso lo van a hacer cuando le peguen el gonios. El goniolente, en 3 espejos. Si no, no lo van a ver, pero sí pueden llegar a ver sinequias. Algo casi característico, casi patognomónico de esta enfermedad, digo casi porque también otras enfermedades la pueden llegar a presentar, son las famosas snowballs o parplanitis de bolas de nieve o collar de perlas. Se ven como unas bolitas y se fijan blancas principalmente. Blancas y nitritis, ¿ok? Como si fuera una, pues sí, nieve. Vamos a presentar también múltiples lesiones corioretinadas periféricas, activas o atróficas. Si se fijan, se ven blancas totalmente. ¿Sí? La diferencia de la toxina. Y vamos a encontrar una periferitis nodular y o segmentada y o un microaneurisma en el ojo inflamado. Si se fijan, se ve como que, ya sé, no tan buena calidad, pero se ve como elevado. ¿Sí? Se ve así como si estuviera sobrelavadito, con bordecitos medio blanco, medio raro. Eso más que nada viene siendo la periferitis. Podemos encontrar nódulos y o granulomas en el disco del nervio óptico o un nódulo coroideo solitario. Entonces, se alcanzan a ver nervio óptico, se ve redondo, realmente no, ¿verdad? Como que se ve medio borrosito, medio feíto, medio que aquí se le hace una bolita y aquí también. ¿Ok? Y bilateral, también puede llegar a ser bilateral esta enfermedad. Ay, muy bien. Entonces, la etiología, el HLA-BRB1. No les iba a preguntar cuál es cuál, porque la verdad no es tan fácil recordar. Es importante recordar más que nada que es una enfermedad autoinmune, donde va a ser una inflamación granulomatosa. El diagnóstico es clínico. El 90% de las personas con sarcoiditis van a presentar alteraciones pulmonares. ¿Okay? Y el tratamiento va a ser esteroide y inmunosupresión. Enfermedad de Bechet o Bechet, dependiendo de su francés. Entonces, esto que vamos a presentar úlceras orales, úlceras genitales, diarrea con sangre o alteraciones vasculares, sobre todo mente del corazón y una uveitis bilateral. Este es el cuadro que siempre se tiene que acordar cuando piensan en esta enfermedad. Entonces, aquí más que nada es un ojo sinequiado. Si se fijan, la pupila está toda contraída, está toda chiquita, hasta se le ve como que un poquito de pigmento por aquí. Y pues una inflamación en general, una vasculitis. Entonces, la etiología va a ser el HLA-P51, el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento va a ser con esteroide e inmunosupresión. Entonces, eso también era parte de su pregunta, creo, si no mal recuerdo, que eran úlceras genitales, inflamación ocular y lesiones en la piel. Prácticamente eso es lo que me quería que me pusiera. Entonces, esto es un cuadrito resumido, súper resumido, de las infecciosas, donde les digo unilateral o bilateral, y las no infecciosas.
Si quieren, tómenles fotos. Si quieren, les paso la presentación más fácil para que tengan una mejor calidad de la imagen. Y pues ya sería todo. Muchas gracias.